Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Queridos amigos, aquí cuando miramos de nuestro aspecto narrativo y el aspecto histórico, en primer lugar, vemos y nos está diciendo y apuntando sobre este conocimiento, pero que es un conocimiento parcial, ¿verdad?, de Jesús. Entonces, ¿cómo es esto que nos puede decir? Esto nos está indicando, ¿verdad?, que hay un conocimiento muy parcial. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? ¿Entienden? O sea, todo se está apuntando en el discurso de Juan al conocimiento, la identidad de Jesús para los judíos principalmente. La murmuración del versículo anterior que nosotros estábamos diciendo, ahora se transforma ya en una objeción concreta. Ellos creen conocer perfectamente a Jesús, ¿verdad? Lo identifican como el hijo de José y dicen, ¿este acaso no es el hijo de José? Y se quedan ahí. ¿Este acaso no es el hijo de José? Ellos creen entonces de esta manera de conocer a Jesús, de conocerlo perfectamente, lo identifican en este caso como el hijo de José y afirman también conocer a su padre y a su madre, ¿verdad? ¿Este acaso no es el hijo de José? Después dice, nosotros no conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Y ahí viene entonces lo final. Pero primero nos está hablando de ese conocimiento parcial sobre Jesús. El autor sagrado insiste y nos quiere mostrar que aquí hay un conocimiento parcial de Jesús. Ahora, la expresión griega que utilizamos aquí, oidamenton patera, ¿verdad? Kaiten metera. Conocemos al Padre y a la Madre. Oidamenton patera, kaiten metera, conocemos al Padre y a la Madre. Pero se dan cuenta que aquí tenemos una paradoja profunda. ¿En qué sentido tenemos esta paradoja? Que poseen datos verdaderos sobre la procedencia humana. San Juan quiere insistir sobre este aspecto. ¿Verdad? El aspecto humano. Hoy es como la CIA ya tiene ejemplo, ¿verdad? Es decir, toda la precedencia humana, toda la información que tienen sobre Jesús, pero extraen una conclusión totalmente equivocada
acerca de su origen divino. Porque miren cómo terminan. ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? El origen divino. O sea, de dónde está viniendo, conociendo su padre, conociendo su madre. Entonces, esta es la paradoja. Entonces, lo que vemos aquí en realidad en estos judíos es el escándalo de la encarnación. El escándalo de la encarnación. Upea negatu y la yahuerovía, upea negatu y ñandé, la yaheshago ave, como una realidad posible, ¿verdad? El Padre, Dios Padre, que se encarna, ¿verdad?, en Dios Hijo. La dificultad de los oyentes no consiste en que Dios permanezca demasiado lejano, sino en que Dios se haya acercado demasiado. La vida ordinaria de Jesús parece incompatible con su afirmación. Incompatible con su afirmación, es decir, he bajado del cielo. Entonces, esa vida ordinaria de la encarnación, diríamos nosotros, ese Jesús encarnado, es totalmente incompatible en el pensamiento de estos judíos, es decir, de este grupo de judíos. Entonces el Evangelio revela que la grandeza divina puede ocultarse dentro de una existencia humana sencilla. La grandeza divina puede ocultarse, se oculta totalmente dentro de una existencia humana sencilla. Esto es lo que entonces nos está queriendo transmitir también, ¿verdad? Porque ellos no se dan cuenta, ¿verdad? No llegan a captar, no llegan a entender. Por lo tanto, Jesús posee una familia, Jesús posee una historia y un lugar concreto. Sin embargo, su humanidad verdadera no elimina su procedencia celestial. Entonces el autor sagrado está preocupado porque quiere mostrar y quiere decir, vaya la mela enseguida belleza, cuajapi, cuaje, pindaga, paiteja, cuaponaina, muy bauina, es decir, la procedencia humana. Hasta ese punto ustedes pueden saber y pueden acompañar, pero sin embargo, todo lo que significa esa procedencia, que es una procedencia de Dios divina, ustedes no pueden entenderlo. ¿Cómo es que esa humanidad verdadera, que nosotros sabemos muy bien que no puede eliminar absolutamente, no puede eliminar su procedencia divina? ¿Y cómo es lo que no llegamos a eso? Entonces el autor sagrado nos está metiendo y nos está presentando esta paradoja. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Aquí nosotros tenemos algunas palabras claves y lo primero es el nombre de José, ¿verdad? Yosef, ¿verdad? Yosef. Aquí aparece en griego, Yosef, José, la procedencia humana, sobre todo aquí, que parece contradecir el misterio, ¿verdad? El hecho de que aquí su padre es José. Entonces, como esa procedencia humana que viene desde José contradice o diría todo lo contrario, sería, ¿verdad?, a ese misterio de lo que nosotros decimos que es el misterio divino. Entonces, por eso aparece la figura de Yosef. Aquí, ¿acaso la procedencia de este Jesús no es Yosef? La procedencia humana. Entonces, el significado del nombre Yosef aparece como argumento para demostrar la supuesta normalidad de Jesús en el sentido humano, en el sentido de su procedencia. Aquí está José, su padre. Los oyentes razonan que si conocen a su padre, también conocen completamente el origen de José, ¿verdad? Conocerían también el origen de José. ¿Quién es este, verdad? También conocen completamente su origen. Es decir, razonando y diciendo, bueno, este es el hijo de José, este viene de José, etc. Entonces aquí ya
Listo, ya lo cual Pama, ¿verdad? Porque ya conocemos su procedencia. Juan, sin embargo, está construyendo una profunda ironía aquí, una profunda ironía. No nos olvidemos que una de las características del Evangelio de San Juan es justamente el de la ironía. Es decir, aquello que parece negar la procedencia celestial de Jesús, la procedencia divina de Jesús, pertenece precisamente al misterio de la encarnación. Al misterio de la encarnación. Porque no nos olvidemos que uno de los problemas esenciales y fundamentales que está defendiendo y está narrando y está procurando demostrar y enseñar Juan es sobre el problema de la encarnación. ¿Entiendes? La encarnación, Dios que se hace carne. Y entonces, al mismo tiempo es muy irónico porque aquello que parece negar, ¿verdad? Parece negar, porque estamos queriendo negar la procedencia divina. Pero también ellos negaban, ¿qué cosa? La misma encarnación. Pero con esto, ¿qué es lo que ellos están diciendo? No, pero este es alguien verdaderamente encarnado. Alguien, hijo de José, su padre acaso no es José, ¿entiendes? Entonces es una ironía, ¿verdad? En cuanto que uno niega la encarnación, sin embargo aquí está diciendo, no, pero este es carne, es hijo de José. Viene su madre, viene allí. Es una encarnación total, es una realidad plena, absoluta, in carnis, ¿entiendes? Entonces, está perteneciendo a este misterio de la encarnación, este versículo también que nos va enseñando. El Hijo Eterno de Dios asumió una historia humana verdadera, entró en una familia concreta y compartió plenamente la condición humana, condición del hombre, ¿verdad? Bueno, eso entonces el nombre Yosef, que es muy importante dentro del plan de la salvación. Una segunda palabra clave, queridos amigos, es la palabra cómo, ¿verdad? Pos, ¿cómo? La pregunta que puede abrir el misterio o también puede clausurarlo. Abrir el misterio o puede también clausurarlo totalmente, ¿verdad? El significado, el adverbio interrogativo, pos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Verdad? ¿Cómo? Esto expresa el deseo sincero de comprender, pero también puede convertirse en una objeción nacida de la incredulidad. Esto puede nacer entonces de la incredulidad. Entonces es una objeción nacida verdaderamente de la incredulidad. Porque hay el cómo puede esto. La palabra pos entonces nos hace entrar ese deseo sincero de comprender. Pero atención, aquí nosotros también podemos utilizar esa palabra pos para decir que no, bien. ¿Cómo puede ser eso? ¿Entendiste? ¿Cómo puede ser? No. Esa sería hasta nuestra forma de hablar, ¿verdad? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo puede ser esto? No. ¿Cómo puede ser? ¿Entendiste? Ese es el pos, la incredulidad total, ¿verdad? Entonces, este versículo que tenemos aquí, el 41, la pregunta no busca humildemente una explicación. Aquí no estamos buscando una explicación. ¿Cómo podría ser, verdad? Una apertura a una explicación. No, aquí no hay eso, sino que hay una manifestación directamente, una conclusión anticipada, ¿verdad? Aquí hay una conclusión anticipada. Es decir, consideran imposible que Jesús haya bajado del cielo. Aquí se está considerando directamente que Jesús haya bajado del cielo. La fe permite que el misterio ensanche la inteligencia. Absolutamente. Permite que el misterio ensanche la inteligencia. La incredulidad pretende reducir el misterio a categorías simplemente humanas. Atención, queridos amigos. Upea entonces la vaya que se añade. Reducir simplemente a categorías humanas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? ¿Cómo puede decir ahora eso, he bajado del cielo? Entonces, en primer lugar, tenemos que entender aquí la familia como fuente de identidad. Esta familia aquí nosotros estamos encontrando como una fuente de identidad, es decir, en la sociedad judía, recordemos que culturalmente hablando, conocer la familia, conocer la genealogía y el lugar de procedencia de una familia, equivaldría en gran medida a saber quién era él. Equivale a eso entonces. La Sheikwaina Moiban de la Arechua lleva tu procedencia. Eso ya me está diciendo, eso ya me está enseñando quién sos vos. Culturalmente, nosotros podemos entender así y estamos en esta sociedad judía, ¿verdad? Porque todo lo que era el mishpajá, ¿verdad? O sea, la familia, todo lo que es el aspecto genealógico, ellos lo tienen muy en consideración. Estamos con el judaísmo, ¿verdad? Estamos en el Oriente. Y ese lugar de la procedencia nos dice en gran medida quién es Jesús en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál era esa posición social? Por ejemplo, ¿y qué autoridad o qué posición social y autoridad Jesús en este caso podría reclamar o que le correspondía a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuál es su posición social? ¿Y qué autoridad podría reclamar? Esto es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Entonces, los interlocutores de Jesús creen haber definido completamente su identidad, porque conocen sus coordenadas humanas. Ellos conocen aquí las coordenadas humanas. Los interlocutores de Jesús creen haber definido completamente su identidad porque conocen plenamente también las coordenadas humanas. Y entonces, al conocer las coordenadas humanas, Mahapaitúa, Mahabalaisina, Moipauin, Ciudad, y todos estos detalles humanos, los judíos piensan, o por lo menos este grupo de judíos decíamos, porque aquí no podemos meter a todos, decíamos, ¿verdad? Sino que también tenemos que mirar un poco ese grupo selectivo de quien estamos tratando. Entonces ellos creen haber definido, pero totalmente, completamente, esta identidad de Jesús, al conocer las coordenadas humanas. Ahora, al situarlo dentro de una familia conocida, piensan haber agotado ya todo su misterio, todo el misterio. Porque Sheikwaama Moiban de Yu, Mapalan de Apohina, Mandi para Imereina, Mapalan de Su, Mapalan de Ru, y entonces aquí ya agotamos todo. Y eso entonces no es así, ¿verdad? No vamos a agotar nunca ese misterio como aquí ellos piensan ya agotar con estas coordenadas humanas todo el misterio de Jesús. Entonces recordemos que la familiaridad que produce ceguera, esta familiaridad que produce ceguera en este grupo de judíos, en el sentido de que existe una forma de ceguera antropológica. Esa ceguera nuestra, antropológica, quiere decir de un aspecto muy humano, que nace cuando aquello que vemos todos los días deja de parecernos capaz de contener una realidad extraordinaria. Entonces, por eso le estamos llamando una ceguera familiar, ya es ceguera que nace de la familiaridad. Mejor dicho, de otra manera, en esta explicación, ¿verdad? Como hemos entendido, que como tanto estamos en el tema, entonces estamos caminando en esta ceguera, pero una ceguera que es muy antropológica y muy humana. ¿Por qué? Y porque como nosotros estamos todos los días en lo cotidiano, en este aspecto, entonces deja de parecernos capaz de contener una realidad extraordinaria. No tiene absolutamente una realidad extraordinaria. Es decir,
La cercanía puede impedirnos reconocer la profundidad de una persona. Entonces, esa cercanía, ¿verdad? Somos cercanos, como somos cercanos, todo esto puede reconocer, pero absolutamente, o mejor dicho, nos impide ese reconocimiento. Porque, como suele decir la gente, estamos a ver como chanchos ahí la gente allí. O sea, yo cuá por yo cuá por pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Ese ya yo cuá por porque nos está impidiendo reconocer la profundidad de una persona. Entonces, el prejuicio también comienza cuando consideramos que la información que nosotros poseemos es suficiente. Es suficiente. Ese prejuicio, ¿verdad? Comienza cuando consideramos que la información que poseemos es suficiente. Entonces, aquí quiere decir, queridos amigos, que conocer algunos aspectos de alguien no significa comprender plenamente su identidad, su misión, ni el misterio que Dios realiza en su vida. Entonces, esto es muy importante también, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos que conocemos alguno de estos misterios de alguien, no es que nosotros ya conocemos toda su identidad. Y eso es lo que el autor sagrado quiere mostrarnos hoy a través de este versículo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Queridos amigos, veamos un poco algunas de estas enseñanzas esenciales y fundamentales que nos quiere transmitir este versículo 42. En primer lugar, una verdad parcial no constituye toda la verdad. Creo que eso es lo lógico, ¿verdad? Una verdad parcial no constituye absolutamente toda la verdad. No constituye toda la verdad. Aquí entonces encontramos que los oyentes conocen algo verdadero. Jesús pertenece a una familia humana. Jesús ha vivido entre ellos y posee una historia reconocible. Hay una historia reconocible aquí y él pertenece a una familia humana, verdaderamente. Entonces, que se ha encarnado. Eso es lo que nos quiere decir el autor sagrado. Cada año de la primera enseñanza. Pero, sin embargo, atención, ese conocimiento humano, ese conocimiento, vamos a decirle, encarnado, conocimiento que es un conocimiento limitado, porque nosotros lo que podemos ver simplemente es ese conocimiento humano, encarnado, limitado, en una explicación total y absoluta, porque eso es lo que podemos hacer de un conocimiento humano. Sin embargo, el error comienza cuando esa media parte de la verdad, en este caso, o una parte de la verdad simplemente, es ahora utilizada ¿para qué cosa? Para negar una realidad que va mucho más allá y que es una verdad mucho más profunda. ¿Entienden? Aquí nosotros encontramos una verdad que es mucho más profunda. Entonces el error comienza cuando esa parte, una parte verdadera, es utilizada, esa parte humana de la encarnación que ellos conocen, pero quieren utilizar esa parte humana para negar una realidad mucho más profunda. Entonces el autor sagrado, San Juan, está reflexionando bastante bien y muy profundamente, ¿verdad? Hay una segunda enseñanza. Dios se revela dentro de lo cotidiano. Aquí también encontramos otro misterio, ¿verdad?, de la encarnación. Dios que se revela dentro de lo cotidiano. La encarnación manifiesta que Dios no desprecia la vida ordinaria, no desprecia la familia, ni el trabajo, ni la historia humana. No desprecia absolutamente. Entonces la encarnación manifiesta que Dios absolutamente no desprecia la vida ordinaria, la familia, el trabajo, la historia humana, etc.
Entonces, quiere decir que en Jesús la trascendencia divina habita verdaderamente entre los hombres. Es decir, Dios puede esconder su grandeza bajo la sencillez de aquello que parece común y conocido. Entonces, Dios puede esconder totalmente aquí su grandeza bajo la sencillez de aquello que parece común y conocido. En esa sencillez, queridos amigos, es ahí donde nosotros conocemos, ¿verdad?, aquello que parece común y conocido. Pero ahí es donde Dios está presente. Ahí es donde Dios verdaderamente entonces se encuentra profundamente y se realiza profundamente. Hay un tercer elemento, ¿verdad?, y una tercera enseñanza. Aquí la familiaridad puede impedir el reconocimiento. La familiaridad puede impedir el reconocimiento. Ya hemos dicho, ¿verdad?, como tanto estamos con el tema, entonces aquí nos impide ver, nos impide ir más allá, porque parece que ya siempre estamos en eso y no nos damos cuenta qué hay por detrás. Conocer desde hace mucho tiempo a una persona puede llevarnos a nosotros a creer que ya no posee nada nuevo que ofrecernos. Esa es la familiaridad. Entonces, ya estamos siempre aquí con los mismos, etc. Entonces, es como que ya no descubrimos que se nos puede ofrecer algo nuevo detrás de esto. El Evangelio invita a mirar nuevamente a Jesús, a mirar a las personas, a mirar a los acontecimientos. Aquello que nos resulta familiar también puede convertirse en lugar de revelación y de gracia. Entonces, aquello que nos resulta familiar, eso que resulta familiar, también puede convertirse en lugar de revelación y de gracia. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto, eso que nos resulta muy familiar, al final de cuentas, sabemos que ahí también es donde Dios se puede manifestar, pero tranquilamente. Hay una cuarta enseñanza. La pregunta puede abrir la razón o también puede cerrar el corazón. Una pregunta. Y aquí teníamos el cómo. ¿Cómo puede surgir de una inteligencia humilde, ¿verdad? ¿Cómo puede surgir? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Entonces lo estamos preguntando, lo estamos haciendo ya en un sentido negativo. Entonces la verdadera sabiduría conserva siempre la capacidad de escucha. Ese es el cómo. Aprender y dejarse corregir por Dios. Y por último, queridos amigos, el origen de Jesús revela su verdadera identidad. El origen de Jesús revela su verdadera identidad. Es decir, los interlocutores creen que conocen la procedencia humana de Jesús, que demuestra que no puede haber bajado del cielo, ¿verdad? Y Juan conducirá progresivamente al lector hacia una confesión más profunda. Jesús es verdaderamente hombre. Eso es lo que quiere decir, la encarnación. Donde ellos mismos caen en la trampa. No, pero este es, ahí está. Este es, ahí, encarnación, José, María, Betera, ¿entienden? Entonces, aquí estamos hablando de la encarnación. Pero también sabemos que nos conducirá después, y veremos con más calma y con más profundidad, que es el Hijo Eterno enviado por el Padre para comunicar la vida divina al mundo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.